Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los Indiana Pacers, un equipo que empezó el año bastante mal teniendo en cuenta que tuvieron un final de temporada increíble la temporada pasada donde llegaron a finales de conferencia y un equipo que sin embargo en los últimos 20 partidos está siendo uno de los mejores de la NBA, han recuperado su ritmo totalmente y se parece mucho más a los Pacers del año pasado. Y nada, vamos a hablar de los Pacers, vamos a hablar de Haliburton, que tuvo un momento dramático en el que mucha gente se empezaba a cuestionar si había sido simplemente una racha lo de sus primeros meses del año pasado o no, y de cómo estos Pacers le están dando la vuelta a su temporada y tienen pinta ahora mismo de claro equipo de playoffs, aunque las probabilidades de que repitan finales de conferencia como el año pasado son bajas, porque ya eran bajas el año pasado. Y nada, dicho esto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like al vídeo, que me apoya un montón, suscribiros al canal, yo os he dicho que os suscribáis, lo siento, tengo el cerebro frito entre la mudanza y tal. Suscribiros, like, esas cosas, hacedme preguntas que al final de cada vídeo me gusta responder una pregunta, y dicho eso, vamos a empezar, que ahora hay solo una caja por ahí, hay muchas más solo que no se ven, probablemente entre mañana y pasado hay unas cuantas más, iré grabando eso cuando pueda, lo que pueda, a lo mejor grabo algo mañana, jueves y viernes, ya no creo que me dé para grabar, pero bueno, en breves estaremos mudados y en un nuevo set, un nuevo entorno y a ver qué tal, ¿no? Y nada, vamos a empezar hablando de los Indiana Pacers entonces. Estoy tapando un pelín aquí de nada, pero bueno, no se tapa ni la frase. Pero vamos a hablar de los Pacers en cifras entonces. Y es que hay dos temporadas de Indiana, sus primeros 23 partidos y sus últimos 20. Esto cuadra no con los mejores Pacers, pero sí a nivel de récord, ¿no? Desde los últimos 20 partidos es cuando mejor les ha ido. Pero coincide mucho con la vuelta de Andrew Nembhard de lesión, que jugó algunos partidos al principio de la temporada, pero luego se perdió bastantes y volvió precisamente en ese partido 24. Coincide más o menos con el momento en el que Haliburton parece que empezó a sentirse mejor de la espalda y a recuperar su ritmo, tal vez más que en los últimos 20 partidos, eso serían los últimos 18 o algo así, porque creo que en el partido, hace 19 partidos tuvo uno flojo, pero bueno, Haliburton está mejor, ha vuelto Andrew Nembhard, empiezan a recuperar a todos sus jugadores, Aaron Nesmith acaba de volver ahora mismo, ni siquiera es que lo hayan tenido gran parte de la temporada, y hay dos Pacers diferentes. En la primera mitad o el primer cuarto de temporada más bien, los Pacers tenían un récord 9-14, que no es catastrófico, pero no está bien y está lejos de ser un equipo de playoffs, ¿no? Eran la 21ª mejor ofensiva de la NBA, teniendo en cuenta que es un equipo que lleva años siendo élite ofensiva, ¿no? Era una cifra catastrófica. Estaban de 25º en defensa, 25º en net rating, con un net rating muy negativo. Estaban en el medio de la tabla en el ratio de asistencias perdidas, con solo un ratio de 1,79, pese a tener a Haliburton, que es un muy buen pasador y un jugador muy seguro con el balón en las manos. Eran el 27º equipo en porcentaje de rebotes capturados, o sea que se les escapaba todo básicamente y eso permitía pues muchos rebotes defensivos al rival y también eso, segundas oportunidades en ataque al equipo rival. Estaban de 12º en true shooting, una cifra una vez más baja teniendo en cuenta el personal que tienen, con Siakam, que es un jugador muy eficiente, Haliburton, que es un grandísimo anotador, sobre todo tirador, ¿no? Miles Turner, que también suele ser un jugador bastante eficiente, y básicamente Haliburton no tenía espalda. Era evidente que no estaba bien, físicamente lleva un tiempo mermado, ¿no? Y parece que por fin está recuperando su nivel, ni siquiera ahora mismo está en absoluto cerca de lo que era en el primer cuarto de temporada de hace un año, pero el Haliburton que estamos viendo ahora es muy diferente, ¿no? Y es que en los últimos 20 partidos los Pacers tienen un récord 15-5, que es muy muy potente. Solo están por debajo en récord de... creo que Cleveland y New York o algo así en la conferencia. En net rating estoy seguro de que solo están por debajo de Cleveland y los Celtics. En récords me parece que están mejor que Boston, incluso te doy en cuenta la última racha de los Celtics. Pero vamos, que son uno de los mejores equipos del este sin lugar a dudas en estas últimas semanas. Son la sexta mejor ofensiva de toda la NBA, la octava mejor defensa de toda la NBA. Esto es lo más sorprendente y una novedad para los Pacers muy interesante si llega a extenderse a lo largo del resto de la temporada. Tienen el sexto mejor net rating de la liga, han pasado de un menos 4,9 a un más 6,6. Son el equipo con mejor ratio de asistencias perdidas de la NBA. Esto es mucho más coherente con este equipo. Reparten 2,39 asistencias por cada pérdida que tienen. A nivel equipo, a nivel global, esto es espectacular. Una diferencia aquí clave es que está teniendo un año muy bueno, pero una diferencia para mí clave es la llegada de Andrew Nembhard, que da más estabilidad frente a la necesidad de darle más el balón a Bennedict Mathurin, que es un buen anotador, ha mejorado en defensa, ha pegado un salto y está siendo bueno de verdad, pero Mathurin sigue perdiendo más balones de lo que reparte asistencias y creo que el volumen de Mathurin realmente influye en estos dos parciales, ¿no? Pero vamos, que ha vuelto Nembhard, Haliburton está mejor, McConnell es un muy buen jugador en ese rol y eso, son el equipo más eficiente en ese aspecto. Pasan de ser 27º en porcentaje de rebotes a novenos, que es una cifra completamente diferente.
tienen el tercer mejor true shooting de la NBA con 59,8 y Haliburton tiene espalda. Y eso ha cambiado bastante la temporada de los Indiana Pacers. Vamos ahora a hablar un poco de la plantilla, luego destacaré algunos jugadores en particular y hablaremos de la situación financiera del equipo para cerrar el vídeo. Por cierto, decidme qué os ha parecido la miniatura. Odio hacer miniaturas en general, no se me da bien y no me gusta, ¿no? Pero supongo que se nota en el hecho de que son todas muy lineales. Pero en este caso es que de verdad no se me ocurrió una típica frase que poner. Odio lo de, en general, tener que poner una frase ahí para definir un vídeo, ¿no? Y de hecho siempre tengo la sensación de que en inglés es mucho más sencillo. Y en este caso pues he optado por dejarlo limpio. No sé, decidme qué os parece. Pero nada, los Indiana Pacers en este momento tienen un quinteto titular un poco, que fluctúa un poco, pero compuesto por Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin, Pascal Siakam y Miles Turner. De aquí hay 4 jugadores que son incuestionables en el quinteto titular. La duda es Aaron Nesmith o Bennedict Mathurin. Nesmith se ha perdido partidos, ahora que está de vuelta habrá que ver si le quita la titularidad a Mathurin. Mathurin es un muy buen anotador, ha mejorado en defensa, bueno, luego hablaré más de él, pero es cierto que probablemente la segunda unidad con más capacidad de creación individual y más responsabilidad ofensiva sea más coherente, y Nesmith es un muy buen triplista, un defensor que trabaja duro y muy intenso, por lo que, bueno, es un poco el puesto que no está claro, pero de entrada este es el quinteto titular de los Pacers con una segunda unidad realmente potente, en mi opinión. T. McConnell, Ben Sheppard, Aaron Nesmith, Obi Toppin y, bueno, Thomas Bryant, que está haciendo un trabajo espectacular. Los Pacers tuvieron muy mala suerte con las lesiones. Wiseman y Isaiah Jackson, los dos se rompieron el tendón de Aquiles, lo cual, vamos a moverme para aquí, lo cual obviamente ha perjudicado drásticamente la profundidad de bigs de este equipo, y el intercambio que hicieron por Thomas Bryant, que le salió básicamente gratis, ha salido realmente bien, porque Bryant estaba siendo un jugador totalmente irrelevante en los Miami Heat, y aquí su intensidad, su esfuerzo, la capacidad de tirar desde 3 están funcionando y de verdad está aportando. Aparte de eso, como veis es un caos el final de la rotación. Básicamente, como tienen pocos guards, no tenía forma de, la plantilla estándar que tengo de equipos, darle coherencia a esto, así que he ido al extremo. He puesto a James Johnson de tercer base y a James Wiseman de tercer alero, porque no entran todos aquí, ¿no? Pero básicamente los jugadores de rotación son los 10 de los que hablábamos, y Jarras Walker. Jarras Walker está teniendo un rol secundario, unos 17 minutos por partido, pero no ha jugado, no se ha perdido un solo partido de la temporada, y para haber sido un jugador que fue un pick de lotería, que el año pasado no demostró gran cosa y no tuvo muchas oportunidades, está empezando a volverse más interesante, la verdad. Tras eso, Wiseman y Jackson están lesionados, Johnny Furphy es un pick reciente de draft, o bueno, un pick de segunda ronda de este año que puede ser interesante a largo plazo, y James Johnson, que es el guardaespaldas de Tyrese Haliburton, ¿no? Pero este equipo tiene eso, un muy buen base suplente en T.J. McConnell, un muy buen anotador potencialmente de segunda unidad en Bennedict Mathurin, Aaron Smith cumple bien su función, Ben Sheppard es un buen 3&D, un jugador que realmente está cumpliendo. Obi Toppin es un contrato intercambiable más que nada porque no está teniendo un gran año y tiene un quinteto titular potente. Y lo curioso es que hablábamos antes de ese porcentaje de rebotes y parece un esfuerzo totalmente colectivo. Nadie, el líder en rebotes de los Indiana Pacers se hagan con 7,3 por partido, y los Pacers están de novenos en porcentaje de rebotes. Eso es esfuerzo colectivo y trabajar duro, ¿no? El jugador que más ha evolucionado en ese aspecto, por cierto, es Mathurin, que después de 2 años promediando unos 4 rebotes ha pegado un salto a 6, y es algo realmente positivo para este equipo. Pero vamos a hablar entonces de algunos jugadores de manera más individual. Y como decía, quiero hablar un poquito de Jarras Walker. Walker es un jugador que a mí me gustaba mucho en su draft, que siento que tal vez haya sobrevalorado porque es cierto que no está teniendo un impacto tremendo, ¿no? Pero en su segunda temporada está siendo un jugador útil y de rotación, un jugador que no descartaría que veamos en otro equipo dentro de un mes, porque todavía es un jugador joven interesante, pero tal vez los Pacers decidan pasar página, porque al final es cierto que se solapa con Obi Toppin y Pascal Siakam. Pero está promediando 17 minutos por partido, como decía antes, ha jugado todos sus partidos de momento, y nada, 6,5 puntos, 3,4 rebotes, que está muy bien para el tiempo de juego, 1,4 asistencias, 2,5 triples intentados, 47% en tiros de campo, 40% en triples. En defensa es fuerte y un jugador bastante inteligente o con bastante habilidad defensiva, pero que a veces se pierde, se le nota todavía falta de experiencia. No es un jugador perfecto ni mucho menos, pero sí que creo que puede llegar a ser un jugador de impacto positivo en ese aspecto, y eso, está siendo un jugador bastante estable en la rotación en ese rol secundario, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de los jugadores más destacados. Mathurin, como decía, para mí sigue teniendo problemas en la toma de decisiones, promedia 2 asistencias por partido, es como una pérdidas, pero ha pegado un salto tremendo. Esta es su primera temporada en la que realmente lo considero un defensor
neutro positivo, digamos. En las 2 temporadas pasadas tenía sus flashes, tiene la capacidad atlética, pero se perdía demasiado. Este año yo creo que ha mejorado, no lo considero un grandísimo defensor, pero ha mejorado en ese aspecto y sigue siendo un jugador muy agresivo, atacando el aro, eficiente, con capacidad de sacar faltas también, que como decía ha pegado un salto considerable en los rebotes y creo que realmente está ayudando en ese aspecto. Y a sus 22 años es un jugador que realmente contribuye y que probablemente si tuviera un rol estable de sexto hombre, ahora mismo ha sido mucho titular por lesiones, debería ser uno de los favoritos para ganar el premio de sexto hombre del año, pero bueno, ese no es el caso, ni la aspiración al futuro, ¿no? Entiendo que los Pacers aspiran a que Mathurin pueda ser un titular muy potente y tal vez lo llegue a ser. Promedia 32 minutos de juego, más de 16 puntos, 6 rebotes, 4 triples intentados, un 36% desde 3 y un 46% en tiros de campo, y tiene 22 añitos, no pinta mal en absoluto. Lo malo con Mathurin y los Pacers es que este ya es el año de su extensión de contrato de novato en el verano de 2025 y veremos qué pasa por ahí. Luego está Andrew Nembhard. No voy ni a poner sus stats porque si pongo sus stats lo vais a infravalorar, porque no es un jugador muy eficiente, está promediando 10 puntos por partido. Nembhard es clave para este equipo. Es el mejor defensor de perímetro de los Indiana Pacers. Nesmith es más llamativo, tiene sus momentos y creo que es un buen defensor de perímetro también. Andrew Nembhard es más pequeño y tal vez menos atlético, pero sabe lo que tiene que hacer, es un jugador fuerte y que cumple su función y de verdad es un muy buen defensor, muy infravalorado y creo que uno de los principales artífices o incluso el principal artífice de esa defensa top 6 de los Pacers. Al final Miles Turner es más importante obviamente, pero hemos visto a Turner siendo un buen taponador y no impactando tanto a nivel defensivo en el pasado. Creo que Nembhard es la pieza que está cambiando todo eso y de verdad su vuelta coincide con la racha de los Pacers por algo. Pero eso, promedia como un 33% desde 3, 10 puntos por partido, no destaca tanto como realmente produce. Luego está Miles Turner, que por cierto, necesito actualizar esa foto, esto debe ser de su año novato así, pero bueno, otro día haré un recorte, ya veremos, porque si en agencia libre cambia de equipo, a lo mejor no me vale la pena el esfuerzo, ¿no? Pero Miles Turner está teniendo un muy buen año con 31 minutos de juego por partido, más de 15 puntos, 7 rebotes, que está mal para un pivot, está bien para Miles Turner, porque nunca ha sido un buen reboteador, es otro jugador prototipo Jaren Jackson Jr. en eso. 2 tapones por partido, más de 5 triples intentados con un 40% desde 3 y un 49% en tiros de campo. Es una muy buena eficiencia, sobre todo desde 3, está haciendo un buen trabajo defensivo y bueno, al final es un jugador fundamental para este equipo, sobre todo con las lesiones que han tenido en esa posición. Y un jugador que, como decía, es agente libre este verano y básicamente es el pivot más potente de la agencia libre. Y habrá que ver qué pasa. Yo creo que va a conseguir sacarle bastante dinero a Indiana porque los Pacers no pueden permitirse perderlo. Seguimos ahora con Pascal Siakam, que para mí está siendo un jugador bastante infravalorado, que no creo que vaya a estar en consideración por el All-Star tampoco, ni mucho menos, pero fue la roca de este equipo, ¿no? Y en ese comienzo de temporada donde Haliburton estaba mal, donde faltaron jugadores por lesión, Siakam hizo lo que pudo, trabajó duro y mantuvo más o menos a flote al equipo. Y es que es un jugador súper estable, confiable, bueno en defensa, reparte un poco de juego, está tirando bien de 3. Y ahí está, con sus 33 minutos de juego por partido, 20 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 52% en tiros de campo y 41% en triples en 4 triples intentados. Siakam es bueno al baloncesto y de momento está funcionando muy bien en Indiana. Y de hecho hace para mí bastante irrelevante o a Obi Toppin o a Jarvis Walker. Toppin con su salario es alguien del que hablaremos ahora, pero tal vez tenga sentido que lo intenten mover porque Jarvis Walker está cumpliendo la función al final. Y luego está Haliburton. Aquí, con el caso de Haliburton, vamos a hablar de las dos caras de la moneda. Y de hecho aquí ya veis que en estos primeros 23 partidos los stats no son tan catastróficos. Si reducimos aún más la racha a los primeros 15 partidos así es todavía peor, pero dado que esta es la separación que he hecho en este vídeo, pues vamos con eso, ¿no? En esos primeros 23 partidos donde los Pacers tenían un récord 9-14, Haliburton promedió 35 minutos de juego, 17,6 puntos, 3,4 rebotes, 8,4 asistencias. Es un gran pasador, siempre lo será. 8,6 triples intentados, un 42% en tiros de campo y un 33% en triples. Y eso sumado a que es el peor defensor del equipo o el peor defensor del quinteo titular, Obi Toppin es complicado también, no ayuda. Pero es cierto que es un jugador con una capacidad de creación ofensiva espectacular y que cuando está bien y realmente empieza a anotar sus tiros, es un jugador diferencial. Y Haliburton está siendo muy diferente en estos últimos 20 partidos. Ha jugado 19 de los 20, pero bueno, para el ejemplo, pues son los últimos 20 partidos. El salto no parece tan grande, la anotación de hecho ha pasado de 17,6 puntos a 18,2, pero está promediando 3,9 rebotes, que es un aumento considerable ya, teniendo en cuenta que juega incluso menos. 9,3 asistencias, 7,2 triples intentados, ha bajado el volumen, pero está anotando el 39% de sus triples y el 48% de sus tiros de campo, lo cual hace que sea un jugador muy eficiente, con buen volumen, uno de los mejores pasadores de la NBA, un jugador que
promedia 9 asistencias, o creo que en la temporada promedia 8,8 asistencias y 2 pérdidas por partido, es una cifra espectacular. Y este es el Haliburton que realmente necesitan los Pacers y el que los puede llevar lejos. No creo que Indiana, aunque ahora está en una buena racha, vaya a recuperar o volver a tener la racha que tuvo el año pasado en playoffs, pero estos Pacers son un equipo de playoffs mientras tengan a Haliburton así Siakam siendo la roca que es, y a unos cuantos jugadores contribuyendo a buen nivel. Y ya para acabar vamos a hablar de la situación financiera del equipo y acabamos. Y es que los Pacers son otro equipo que yo creo que es bastante probable que realmente se planteen ser agresivos en este cierre de mercado. Es otro de los equipos interesados en Cameron Johnson, que en esa posición en la que está ahora mismo Mathurin o estaría Aaron Nesmith tendría mucho sentido si en la segunda unidad conservas a Mathurin, aunque tal vez podría formar parte del intercambio a los Nets, quién sabe. Aparte de eso, los Pacers tienen otras opciones de intercambio. Obi Toppin tiene un salario aceptable por un rendimiento aceptable, pero me parece muy prescindible en este equipo con Siakam más Jarrett Walker, y es que cobra 13 millones este año, 14 el que viene, 15 el siguiente y 16 en 2027-28. De verdad, es un salario aceptable, pero si puedes emparejar ese salario con algún pico, algún jugador joven y mejorar por ahí, creo que es una opción interesante. Y aparte de eso, todo tiene muchos más mecanismos. Está Obi Toppin, está Jarrett Walker, que creo que estarían dispuestos a moverlo dependiendo de la oferta, y Ben Mathurin, que creo que estarían menos dispuestos a moverlo que a Jarrett Walker, pero también es un jugador con mucho potencial, joven, y que tiene un salario de 7 millones este año y 9 el siguiente, y que luego escalar su salario. No hay mucha más flexibilidad ahí, tal vez podrían plantearse mover a Nesmith si forma parte de un intercambio para mejorar en esa posición, pero también tiene un muy buen salario, 11 millones por año en los próximos 3 años, está muy bien. No, tienen flexibilidad, tienen recursos para intentar mejorar y tienen un núcleo bastante potente y bastante estable. Y de verdad, estos Pacers por fin están siendo el equipo que debería ser durante todo el año. Yo los estoy disfrutando mucho, siempre lo digo, es uno de los equipos más divertidos de ver para mí y me alegro un montón de que las cosas empiecen a ir mejor. Y nada, vamos a ver si hacen algo en este cierre de mercado o no. Por cierto, apenas lo he mencionado, pero TJ McConnell es uno de los mejores bases suplentes de la NBA y los Pacers ahí están bastante cubiertos. Tampoco vamos a ignorar al bueno de TJ, que es un crack. Y nada, vamos a acabar. Voy a responder una pregunta de un vídeo anterior y con eso ya casi finalizamos. Y esta pregunta que no tiene nada que ver con la NBA en general, pero sí que me parece bastante acorde a la situación actual y al contexto actual con el tema que me estoy mudando. Es una pregunta de Aflores D, que dice: gran vídeo, crack. Mi pregunta es: ¿en cuántas casas has vivido? Y es cierto que he vivido en bastantes sitios, entre ser de un pueblo, irme a la universidad, estudiar a otro sitio, luego intercambios en la universidad, luego Barcelona. He vivido en el piso del que vivían mis padres cuando nací. Con 6 años o algo así me mudé a la casa actual de mis padres. Luego, un año en Santiago, o sea, viví en la universidad en Santiago, en la universidad en Ourense en 2 pisos diferentes en 2 años diferentes. Luego un año en Polonia, otro año en Chile, van 7... y después de eso ya a Barcelona. Y en Barcelona he vivido en 2 pisos y me voy a mudar ahora al tercero, que es el que me compro, pues 10 pisos en total a lo largo de mi vida con 33 años. Tampoco es para tanto, pensé que iba a ser peor. Creo que no me estoy dejando nada, así que no. 10 lugares diferentes a lo largo de los años. Y nada, con esto ya acabamos. Simplemente vamos a hacer una mención, por supuesto, a todos esos miembros del canal, que al final se agradece muchísimo el apoyo, y más ahora que la vida está muy cara y tengo muy poco dinero en la cuenta después de la compra del piso. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, de verdad, y especialmente eso a los miembros del canal, y espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.